tener en cuenta que restricción de crecimiento, preeclampsia, es la placenta la que está involucrada, y para un buen desarrollo placentario hacen falta que se cumplan estas etapas, ¿no? Estas etapas son, como vimos ya, la invasión trofoblástica, que va a disminuir la impedancia del compartimiento materno de la placenta, la proliferación de vellosidades, que va a disminuir la resistencia placentaria y por ende la resistencia a la arteria umbilical. Eso nos va a brindar un flujo placentario adecuado que aumenta el área de intercambio de nutrientes para el feto, el área de intercambio de oxígeno y aparte favorece la síntesis de sustancias placentarias que van a regular la angiogénesis placentaria, que se habla mucho hoy los factores, el aumento de factores proangiogénicos y bueno, tratar de limitar la presencia de sus inhibidores que son los angiogénicos. El concepto clásico que tenemos es que la invasión del trofoblasto le quita la capa muscular a las arterias espiraladas, entonces las arterias espiraladas se tornan enormes y pasa un montón de tiempo. Sin embargo, es un poco más complejo. Sabemos que hacia las 8 semanas ya comienza la invasión trofoblástica, lo que se conoce como primera oleada, que es la decidua. Y en este momento no solamente se empieza a deprivar de tejido muscular, ese pequeño segmento, ¿no? Sino que aparecen tapones en la punta de las arterias espiraladas, para que no haya todavía intercambio de sangre entre el embrión y la placenta, porque el embrión se tiene que implantar en un ambiente avascular. Por un lado, para evitar un daño mecánico del paso abrupto de sangre a un blastocisto muy pequeño, y por otro lado, para evitar un estrés oxidativo. Por lo tanto, es fundamental la presencia de estos tapones vasculares que comienzan a disolverse, se estima, entre la semana 10 a 12, generando en cierta forma una regresión de vellosidades ese nivel. Y es por eso que esta desaparición de los tapones trofoblásticos se hace desde la periferia de la placenta, donde va a sufrir una mayor atrofia, hacia el centro. O sea, todo esto tiene que estar perfectamente ordenado. O sea que la invasión trofoblástica en su primera oleada no tiene solamente la función de quitar el músculo, sino de generar estos tapones trofoblásticos que van a proteger al embrión. El fracaso de la primera oleada, por lo tanto, va a dejar un libre paso de sangre hacia el blastocisto, y eso es indeseable. A las 13-14 semanas se inicia la segunda oleada, ya hacia las 18 semanas prácticamente un tercio de las arterias están invadidas, la distribución, dijimos, es amplia en el centro de la placenta y limitada en la periferia. La segunda oleada está en el miometrio. Esa capa interna del miometrio, los que hacen obstetricia recordarán que el miometrio tiene 3 capas, una capa externa, una capa media, que es la responsable de la contracción uterina de parto, y una capa interna o zona de unión. Esa capa interna tiene características especiales durante la edad fértil de la paciente. Cambia y prepara, y creo que esto lo mencionó Mauricio, se debe preparar adecuadamente para que haya una adecuada invasión trofoblástica. O sea que la correcta invasión trofoblástica depende previamente que ocurra ya de la preparación decidual. Ese pequeño segmento que se los muestro acá, esto es decidua, ¿sí? Esto es decidua sin modificar esta arteria espiralada, y esta parte de espiralada está en el miometrio, en esa ligera capa interna. Es un pequeño segmento y que sirve de esfínter funcional en la menstruación, ya que al estar ahí contraída, genera que no haya tanta pérdida hemática durante la menstruación. Esta sección está destinada a desaparecer en lo que llamamos segunda oleada. Entonces, lo que tenemos aquí en otro gráfico es la primera oleada de invasión trofoblástica, que eliminan los tapones trofoblásticos, hay una desaparición de los componentes musculoesqueléticos, y un aumento del diámetro de ese sector. Comparen el pequeño tamaño de que estamos hablando como para hablar de un gran cambio circulatorio en toda la placenta, ¿no? Y más aún este segundo segmento que se va a liberar luego,
a nivel miometrial y donde lo más importante no es cuánto cambia el diámetro en ese segmento y cuánta más sangre va a pasar. En todo caso, lo que logra es enlentecer un poco de la velocidad de la sangre, al no estar ese espacio estrecho, la sangre se ralentiza un poco y da más tiempo a la extracción. Y por otro lado, al no haber músculo, se evita lo que también les comentó Mauricio, la reperfusión, que haya fenómenos de contracción y dilatación de las arterias espiraladas, que eso genera estrés oxidativo. Eso es la génesis de la, se acepta actualmente, es la génesis de la preeclampsia. Entonces, esto es un poco lo que les decía recién, el aumento de la perfusión del espacio intervelloso es solamente por la liberación de tapones más que por la vasodilatación. Y el mayor impacto, también se los comenté, es que se reduce la velocidad de la sangre que llega al espacio intervelloso, evita un daño mecánico al trofoblástico y le da más tiempo a la extracción de oxígeno. Esto es un poco lo mismo, y lo que les quería comentar sobre todo está sintetizado en esta diapositiva, que una inadecuada invasión trofoblástica en la porción miometrial, o sea, en la segunda porción, va a generar un menor calibre de las arterias espiraladas intramiometriales, pero eso tiene un impacto menor en el volumen de flujo y en el nivel de oxígeno. Lo que realmente interesa es que si no hay una buena segunda oleada, permanece la reactividad vascular, hay mayor flujo intermitente y esto genera un daño oxidativo placental. Para terminar esta primera parte vinculada con el lado materno, ¿qué ocurre si falla la primera oleada de invasión trofoblástica? Si falla la primera oleada de invasión trofoblástica, bueno, no se van a producir esos tapones trofoblásticos, va a haber un flujo importante de sangre, lo cual va a causar un daño mecánico al blastocisto, lo cual va a generar estrés oxidativo, y generalmente si hay una gran proporción de arterias espiraladas que no experimentan la primera oleada, el resultado no es la preeclampsia, sino la muerte embrionaria precoz. La preeclampsia está vinculada con el fracaso de la segunda oleada de invasión trofoblástica, con lo cual los cambios en la isquemia placentaria tienen varias asociaciones, las que más conocemos son de las que dependen tal vez indirectamente las otras, la asociación con muerte embrionaria precoz, preeclampsia y restricción de crecimiento intraútero. Por lo tanto, podemos resumir diciendo que si hay una adecuada transición en la circulación materno-placentaria, va a haber una total conversión de las arterias espiraladas con una normal desoclusión, y eso va a redundar en un excelente pronóstico perinatal. Si es incompleta, falta la segunda oleada, va a permanecer la reactividad vascular, la de alto riesgo, también las pacientes normales van a tenerlo sin hacer complicaciones, alto riesgo de preeclampsia, restricción de crecimiento, y si fracasa en ambas oleadas, y eso es en un buen número de arterias, vamos a tener estrés oxidativo masivo y falla embrionaria precoz. Esto con respecto al lado materno de la placenta, que explica un poco los mecanismos involucrados en la génesis de la preeclampsia y también en cierta forma de la restricción de crecimiento intraútero. ¿Qué pasa del lado de la fetal? Bueno, tenemos un vaso que nos muestra, ni más ni menos, nos muestra la cara de la placenta, de la vascularización placentaria. La arteria umbilical lo que nos va a decir es cómo está la resistencia adentro de la placenta. ¿De qué depende la resistencia dentro de la placenta? De que la placenta tenga todo su número de vasos o que vaya perdiendo vasos sucesivamente. Es por eso que en primer trimestre vamos a tener una placenta pequeñita con un flujo ausente probablemente en la arteria umbilical, y que a medida que la placenta crece, se desarrolla y desarrolla su vasculatura, la resistencia va cambiando. Y eso es la información que nos da la arteria umbilical. No me habla del estado metabólico del feto, cuánto más va a vivir, test de screening, simplemente me dice cómo está la placenta desde su punto de vista circulatorio, desde su punto de vista vascular. Una manera sencilla de explicarlo, en esta placenta que se muestra totalmente normal,
la sangre que va por ambas arterias umbilicales se va a encontrar con una adecuada posibilidad de distribuirse dentro de la placenta. Por lo tanto, cuando yo mida la resistencia, voy a tener un patrón de baja resistencia. Nadie me está impidiendo llegar. ¿Sí? Entonces asumimos, porque en realidad, ¿qué le falta al feto que tiene una insuficiencia placentaria? Sangre. Le falta cantidad de sangre porque tiene menos vasos. Lo más lógico, desde el sentido común, sería medir el flujo en la vena umbilical. Si lo que le falta es sangre, le falta nafta, mido la nafta, pero cuánto tengo y ya está. Pero no tenemos un buen método reproducible para medir el flujo en la vena umbilical. Entonces lo hacemos de manera indirecta y decimos, ok, si la arteria umbilical tiene baja resistencia, quiere decir que la placenta debe estar óptima de su suficiencia vascular y por lo tanto a través de la vena umbilical me debe estar llegando un buen caudal de sangre y por lo tanto un correcto aporte de oxígeno y de nutrientes al feto. Indirectamente, y está bien, eso se ha probado luego con qué pasa con las arterias umbilicales alteradas o con flujo ausente y la repercusión en el estado ácido-base del feto y en la reserva de oxígeno. Si esa placenta empieza a sufrir fenómenos de isquemia y trombosis y va sufriendo progresivamente una pérdida de superficie vascular, entonces la sangre que quiere llegar no puede hacerlo, se encuentra con un impedimento que se va a reflejar en la arteria umbilical con un aumento de la resistencia en distintas etapas. Índice de pulsatilidad, flujo ausente, flujo reverso. Nuevamente, trazamos la hipótesis de que si cuando quiero llegar a la placenta no puedo, es porque esa placenta tiene pocos vasos. Y si tiene pocos vasos, me debe estar mandando una escasa cantidad de sangre y ese es el motivo por el cual mi feto está más flaco y muy probablemente con algún déficit de oxígeno. Entonces, la obliteración de las terminales vasculares vellositarias va a determinar un aumento progresivo de la resistencia placentaria, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, y lo que nosotros sabemos que está ocurriendo es que hay menor flujo a través de la vena umbilical, y eso va a repercutir en el feto. Ahora bien, esto da lugar a definiciones de restricción de crecimiento como la que se propuso en el estudio Porto. Bueno, basta de hablar de bajo peso, que eso es obvio, sino que hablemos bajo peso más Doppler. Y inicialmente, y a través de la publicación del estudio Porto, era peso por debajo del percentil 3 o peso entre el 3 y el 10 más arteria umbilical. Eso en cierta forma nos decía, ok, si la arteria umbilical está normal, el feto está perfecto, la placenta está perfecta, el problema es constitucional, no hay ningún tipo de daño placentario. Hasta que aprendimos que si el compromiso placentario es menor al 30%, eso no se va a reflejar en la arteria umbilical. Entonces, sí, bueno, vuelvo a eso, sí, si supera el 30%, pero no alcanza el 50-60%, vamos a tener un aumento de los índices de pulsatilidad, y si supera el 60%, vamos a tener flujo ausente o flujo reverso. Por lo tanto, tenemos esta condición ahora, que es que si yo tengo una placenta que perdió menos del 30%, entonces la arteria umbilical no se va a alterar. Cuando con más tiempo le pregunto al auditorio, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué es que tengo un feto que perdió un cuarto de placenta y está normal ese feto? No, no está normal. Tiene menos placenta, tiene menos territorio placentario, tiene seguramente más resistencia, pero que no supera los límites, está recibiendo menos sangre, es como que tuviésemos medio pulmón menos, pero ¿qué es lo que ocurre? Para que nos quede muy claro, la herramienta arteria umbilical es lo que nos sirve. No es que el feto esté sano, ni compensando, ni nada, no, el feto perdió un cuarto de placenta, puede sufrir complicaciones, va a hablar Francesc por eso cuando hablemos de la restricción de crecimiento tardía, que me gusta llamarla insuficiencia placentaria leve, no se ve en la umbilical, porque la herramienta arteria umbilical no sirve, no es que esté compensando, le pueden pasar cosas igual, pero la arteria umbilical no me sirve. Hago una analogía con la luz amarilla del tanque de gasolina del auto, o sea, me indica que me queda poca nafta, pero no me dice que no puedo llegar de acá a Orlando, si solamente comprar. Lo mismo le pasa a los
El segundo concepto importante para discriminar lo que luego nos va a mostrar Francesco, que es la restricción de crecimiento leve, la insuficiencia placentaria leve, es el concepto de perfusión y de difusión que fue muy bien planteado por el profesor Ahmed Bashar. En una placenta, cuando hay insuficiencia placentaria, lo que todos sabemos que ocurre es que hay un déficit de perfusión, de irrigación, lo que acabamos de explicar recién. Se va perdiendo territorio placentario, se va perdiendo territorio placentario, se va perdiendo territorio placentario, y esa manguera, esa vena umbilical que primero nos daba un montón de sangre, va a perder sangre. Entonces, esto genera un aumento en la resistencia placentaria, porque perdí territorio, un aumento en la resistencia en la arteria umbilical y una menor cantidad de flujo. Y eso lleva a una pérdida de energía. Eso es lo que ya todos conocemos. Pero en una insuficiencia placentaria, además hay vellosidades inmaduras que están, pero difunden mal. Como están, no aumentan la resistencia, no modifican mucho el flujo de la arteria umbilical. Pero como difunden mal, no dejan pasar nutrientes y sobre todo oxígeno. La arteria umbilical no se da cuenta, pero ¿quién se da cuenta que falta oxígeno? ¿Cuál es el vaso que nos marca que hay una carencia de oxígeno en el feto? La arteria cerebral. Y antes que eso, la relación cerebro-umbilical. Eso es lo que ocurre habitualmente en la insuficiencia placentaria leve. En la restricción de crecimiento fetal temprana predomina un trastorno en la perfusión, con aumento de la resistencia en la arteria umbilical. En la restricción de crecimiento leve, insuficiencia placentaria leve, restricción de crecimiento tardía, hay una cierta pérdida de territorio placentario, pero hay un buen componente de vellosidades inmaduras que hacen que haya una mala difusión, y lo vamos a notar. Por eso la herramienta es la relación cerebro-placentaria y la arteria cerebral media como marcador fundamental. Dicho de otra manera, una restricción de crecimiento placentario es ni más ni menos que una insuficiencia vascular placentaria que se debe a una disminución del área vascular, ¿sí?, que nos va a llevar a un menor aporte de sangre, pero también a la disminución del intercambio, que también va a generar un menor aporte de oxígeno. Tanto esa disminución del intercambio como el menor aporte de sangre van a entonces ser responsables de que este feto esté teniendo un menor aporte de oxígeno y de nutrientes. Sin querer aburrirlos por este gráfico, por si a alguno les quedan dudas, es bastante explicativo. Acá les he mostrado todas las vellosidades que debe tener la placenta, y acá tenemos un compromiso severo. Marqué la pérdida de la mitad de la placenta. Entonces esa placenta tiene una gran pérdida de territorio. Algunas también van a tener, se las marqué en rojo, trastorno de la difusión, pero predomina una mala perfusión. Por lo tanto, nuestro indicador es la arteria umbilical. En una restricción de crecimiento leve, como no se alcanza el 30% del compromiso placentario, son pocas las vellosidades que faltan, no alcanza a alterarse la umbilical, pero sí hay un trastorno en la difusión que se va a manifestar en la arteria cerebral. Por lo tanto, la aplicación clínica de la arteria de esta fisiopatología es que cuando estamos frente a un feto con bajo peso o crecimiento inadecuado, descartamos obviamente que no tenga un problema inherente al feto, algún trastorno infeccioso, cromosómico, genético, etc. Y vamos a tomar como fue siempre el gran estándar, el Doppler de la arteria umbilical. Básicamente hablábamos de un Doppler de la arteria umbilical anormal, y eso sigue siendo igual, obviamente. Nos hablaba de una restricción de crecimiento de causa placentaria. Y que un Doppler de la arteria umbilical normal descartaba la insuficiencia placentaria y nos marcaba un bajo peso sano constitucional. Sin embargo, ahora que sabemos que puede haber un compromiso leve y tener alteraciones, ese compromiso leve es lo que conocemos como restricción de crecimiento tardío, leve. La arteria umbilical además nos va a evaluar el grado de compromiso, porque sabemos que progresivamente, a medida que vamos perdiendo más territorio placentario, vamos a tener un mayor compromiso de la arteria umbilical.
cuándo la vamos a aplicar? Dato todavía a veces muy importante. Bueno, sabemos que debe haber pocos métodos de diagnóstico, de pronóstico, tan estudiados en metaanálisis como la arteria umbilical. Se sabe ya desde hace tiempo, desde los primeros metaanálisis de Cochrane, de Altierevich, colaboradores, que hay una reducción del 30% aproximadamente en la mortalidad perinatal. Pero que difiere mucho si hacemos arteria umbilical en grupos de alto riesgo y en grupos de bajo riesgo. En grupos de bajo riesgo no aporta absolutamente nada, sí aporta factores negativos, que puede ser tener falsos positivos y generar conductas inadecuadas o al menos atemorizar a los padres. Por lo tanto, creo que queda muy claro que la arteria umbilical no es una herramienta de tamizaje y las vamos a aplicar únicamente con una indicación, y está postulado hace muchísimo, donde estamos hablando de 20 años atrás, el uso del Doppler arteria umbilical en obstetricia debiera limitarse a aquellos embarazos que se sospeche un compromiso de la función placentaria, probable restricción de crecimiento o preeclampsia. Sin embargo, sabemos que en muchos de nuestros países, al menos en el mío, toda colestasis tiene un Doppler. Sin ningún sentido, se va a morir igual. Mensajes para cumplir con Mauricio de Corté la conferencia, quitarle la esencia. La placentación adecuada es necesaria para obtener un adecuado resultado en el embarazo. El fracaso en la invasión tromboblástica se puede evidenciar por el Doppler de las arterias uterinas y asociar con condiciones graves como la muerte embrionaria precoz, preeclampsia, restricción de crecimiento fetal. La arteria umbilical nos habla del compromiso en la placenta y hay diferencias según el precoz y el tardío. Dijimos que en el precoz hay un predominio de la reducción del territorio y por lo tanto aumento de la resistencia en la arteria umbilical. En el tardío hay menos reducción de territorio, no alcanza a alterarse el umbilical. Los marcadores son la relación cerebro-placentaria, porque, lo vamos a ver luego en la próxima charla, combina un poco pequeños cambios en ambos segmentos. Y muy importante, el Doppler arteria umbilical no tiene absolutamente ningún valor y hasta puede ser una herramienta totalmente desfavorable en población no seleccionada o patología gestacional que no involucre a la placenta. Muchas gracias.